El día de hoy hablaremos de algunas generalidades de redacción de informes de evaluación. El informe de evaluación es un documento escrito que presenta de forma detallada y clara los procedimientos que se llevaron a cabo durante ese proceso de evaluación, las observaciones que se obtuvieron del contacto del niño con sus familiares, con el profesor, con otros niños, dependiendo del contexto en el que se haya realizado esta evaluación, los resultados obtenidos a través de la aplicación de los instrumentos que se hayan elegido y las recomendaciones que se hagan al respecto. El documento organiza los resultados mediante áreas comunes, un área familiar, un área académica, un área social, de pronto el área del desarrollo cognitivo, lenguaje, motor, lo que se haya evaluado como tal. Es importante tener en cuenta que siempre se va a mencionar la información relevante y se va a sacar información que pueda causar daño o discordia al interior de la familia, siempre y cuando esta información no esté relacionada con el mismo proceso que hemos evaluado. Debe abstenerse de hacer un diagnóstico, ¿sí? Solo con base en los resultados de las pruebas. Recordemos que un proceso de evaluación debe ser completo. Debemos tener ese enfoque multimétodo de evaluación que nos permite obtener información de diferentes fuentes a través de las entrevistas a los padres, al niño, a los profesores o cuidadores, unirlo con las observaciones que realizamos en los diferentes momentos, además de los resultados de una o varias pruebas de evaluación como tal. Debemos tener mucha cautela si tenemos dudas en los resultados. Es posible que apliquemos dos pruebas diferentes y una de ellas nos indique un resultado, no sé, positivo y el otro pueda ser negativo o no sea concluyente y nos genere alguna duda. En ese caso debemos ser muy cautelosos con la información que vayamos a plasmar en ese informe de evaluación. De pronto podríamos decir en las recomendaciones que se requiere una sesión más para poder confirmar aquellos datos en los que estamos en duda y proceder en la aplicación de alguna prueba o de algún otro procedimiento de evaluación paralelo a lo que hemos aplicado antes que nos permita mirar definitivamente cuál es el resultado. Un resultado de una evaluación completa debe entregarse por escrito, debe retroalimentar a la familia, ¿sí? Se le entrega un informe donde se lee en conjunto, se aclaran dudas, se hacen correcciones si es el caso de alguna información que se haya obtenido previamente en las entrevistas o en las observaciones y siempre se va a leer y firmar ese documento al finalizar el proceso. Normalmente es un informe de aproximadamente unas 6 hojas. Debemos ser muy claros, muy concretos y muy concisos, ¿sí? No debemos extendernos en el proceso. Bien, se deben utilizar todas las fuentes de información relevantes acerca del niño. Ya lo decíamos hace un momento. Entrevistas a todas las personas relacionadas, observación en todos los contextos posibles, la aplicación de pruebas estandarizadas, hacer una evaluación informal si viene al caso y hacer uso de todos los reportes de salud y académicos que nos puedan otorgar. En el proceso de evaluación vamos a hacer hipótesis, interpretaciones y recomendaciones, los cuales se van a ver plasmados en ese informe de evaluación. Pero es importante que no se debe generalizar, ¿sí? Es un informe que se hace para un momento particular, ahora, ¿sí? Los resultados que yo encuentro de la evaluación ahora son estos. No se puede colocar que el niño nunca va a lograr o que siempre tiene algún proceso, porque es algo que podemos evaluar, observar y encontrar en este momento. Y no quiere decir que no tenga la posibilidad de cambio o que en otros contextos diferentes no se vaya a presentar. El informe será definitivo cuando los resultados se han confirmado como tal. Durante el informe debemos
ser muy cautelosos con el lenguaje que utilizamos, porque normalmente va dirigido a otros profesionales de la salud, pero siempre el informe va a ser leído también por los padres y nos interesa que a los padres también les quede clara la información que allí está contenida. Por eso debemos operacionalizar los referentes conductuales, ¿sí? Debemos dar ejemplos de lo que estamos diciendo en esos términos profesionales, ya que vamos a dar una mayor ilustración y vamos a evitar malas interpretaciones. Vamos a ser cautelosos en la redacción de ese informe, eliminando términos tendenciosos o que nos puedan generar algún prejuicio. Como decíamos hace un rato, se debe ser muy concisos, presentando todos los hallazgos y las recomendaciones adecuadas, recomendaciones que estén asociadas al mismo proceso que hayamos evaluado. Si colocamos una puntuación directa, por ejemplo, en los casos de las escalas Wechsler de inteligencia, donde se da un CI, que es una puntuación, se debe agregar ese significado de las puntuaciones totales y de cada una de las subpruebas, tratando de hacer una comparación normativa. Por ejemplo, si yo digo el sujeto ha obtenido un CI de 109, debo colocar cuál es la media de ese CI, cuál es la desviación estándar para que se pueda leer y ser muy claro de que estoy entregando un resultado de la prueba total y también, si coloco los resultados de las subpruebas, hacer lo mismo, es decir, el niño obtuvo una puntuación típica de 9 en la subprueba X y para que se pueda leer ese resultado, pues se debe dar la base con la cual se debe leer. Esto tiene una media de 10 con una desviación estándar de 3. El informe de evaluación es un documento legal, ¿sí? Si, por ejemplo, se usa para saber si se declara impedida o no a una persona o si se le asigna la custodia de un hijo para tomar una decisión, por ejemplo, para el cambio de colegio, para otorgar una beca, etcétera. Por tanto, debemos ser completamente cautelosos en la redacción de este informe de evaluación. Es importante determinar el tipo de evaluación que se está llevando a cabo y el informe que se va a presentar. Recordemos, esto ya lo habíamos visto hace un tiempo, los tipos de evaluación son el de detección, diagnóstico, orientación o de reevaluación. De esta forma, los términos utilizados dentro del informe pues deben estar acordes con ese tipo de evaluación que se ha llevado a cabo. Es importante saber a quién va dirigido ese informe. Posiblemente el lenguaje utilizado sea un poco diferente si va dirigido al profesor, si va dirigido a un pediatra, a un neurólogo, a un psiquiatra. Entonces, importante conocer quién va a tener acceso directo en primera instancia de ese informe de evaluación. También es importante saber cuáles son las implicaciones que tendrá ese informe. Eh, ¿Van a retirar al niño del colegio, le van a quitar la beca o al contrario le van a asignar un tutor que le permita tener éxito académico dependiendo de las condiciones? Y un criterio muy importante es que una vez terminamos de hacer todo el proceso de evaluación y de recoger absolutamente todos los datos, el informe se debe redactar lo más rápido posible. Es decir, que si nos estamos encontrando con la familia y el sujeto una vez a la semana, tenemos 8 días después de la última visita para poder compilar todos los datos y poder hacer entrega de ese informe de evaluación, ya que allí es donde se va a marcar la directriz de cuál es el procedimiento a seguir, es decir, la intervención como tal. Recordemos entonces los pasos que nos propone Sattler para redactar un informe de evaluación. Él nos propone 9 pasos como tal.
El primero es información de identificación. Aquí nosotros vamos a decir quién es el sujeto. Vamos a dar datos como nombres completos, edad cronológica, escolaridad, datos de contacto como teléfono de la casa, del celular de los padres, el nombre de los padres, dirección, barrio, si está afiliado a una EPS, si está afiliado de pronto a una prepagada. Con eso tenemos todos los datos si es necesario remitirlo o contactarlo posteriormente. Luego, el segundo paso serán procedimientos de evaluación. Esto responde a la pregunta ¿qué se hace? Aquí tenemos que ser muy claros dando información de todos los procedimientos que utilizamos, es decir, las pruebas que aplicamos, cuál es el nombre completo, cuál es la sigla de esa prueba, cuál es la finalidad o el objetivo, ¿sí? O los campos que explora y en qué fecha se aplicó. Esto es importante porque recordemos que solamente en el área infantil hay aproximadamente 500 pruebas y no todos los profesionales conocen todos los instrumentos que existen. Por eso tenemos que dar una información general acerca de esos procedimientos que utilizamos. Aquí se desglosa otro puntico que son otros procedimientos de evaluación, donde se debe hacer referencia a las entrevistas, es decir, quiénes fueron entrevistados, qué áreas de pronto de la vida del sujeto se abordaron durante esas entrevistas y las observaciones, en qué contextos se hicieron o en las relaciones con qué tipo de personas. No vamos a ser específicos diciendo qué observamos y tampoco vamos a ser específicos mirando qué se obtuvo de las entrevistas, porque esto se va a desglosar más adelante, pero sí es importante mencionarlo en este punto. El motivo para la referencia, también llamado razón para la canalización o motivo de canalización, es el por qué llegó el sujeto a ese proceso de evaluación como tal. La información antecedente, el que hay, es la información que sale realmente de las entrevistas. Es aquí donde se va a desglosar toda la información obtenida a través de las entrevistas realizadas. Las observaciones conductuales, el punto 5 que veo, es aquí donde vamos a desglosar toda la información obtenida en las observaciones realizadas, verbalizaciones, aspecto físico, su conducta, su comportamiento con los padres, con nosotros, con los pares, con profesores, etcétera. Todas las personas o todos los contextos en los que podamos haber hecho una observación. Resultados e impresiones clínicas es el que obtengo. Aquí los resultados serán las tablas con los números obtenidos, con la calificación de la prueba como tal. Y las impresiones clínicas será qué significa o cómo interpreto esos números, ¿sí? Entonces es importante tener claridad que siempre vamos a colocar como los dos aspectos, los resultados numéricos de la prueba y la interpretación, que es a lo que hay que darle mayor fuerza. Recordemos que una interpretación siempre o la entrega de resultados siempre se va a hacer de los puntajes más altos obtenidos a los puntajes más bajos. Así tengamos que todos los puntajes fueron bajos, empezaremos por el menos bajo de todos, haciendo toda la explicación como tal. Luego pasaríamos a las recomendaciones y es el qué hacemos. ¿Qué se va a recomendar respecto a los resultados obtenidos en todo el proceso de evaluación? No vamos a hacer recomendaciones por cada puntaje de la prueba, porque yo pude haber aplicado varias pruebas que estén evaluando aspectos similares. Por tanto, las recomendaciones se deben hacer más por áreas que por pruebas. Vamos a hacer un resumen cortito de media página en un solo párrafo que contenga todos los datos anteriores, pero de manera muy concreta. Este resumen va a tener información de identificación como nombres, edad y escolaridad, el nombre del procedimiento de evaluación, es decir, el nombre de la prueba, un motivo de referencia sucinto,
de información antecedente, el dato más importante que hayamos obtenido, de las observaciones conductuales, una observación genérica, lo que pudimos observar de manera general en todas las observaciones que hicimos. En resultados e impresiones no vamos a dar números, sencillamente vamos a decir cuáles son las áreas o los aspectos altos, medios y bajos, hacia dónde apuntan las recomendaciones como tal. Recordemos que será solamente un párrafo de máximo media hoja como tal. Y finalmente, pues va la firma. Ahora vamos a hablar rápidamente del genograma, familiograma o también conocido como una constelación familiar. Este es uno de los anexos o apéndices que realizaremos en nuestro informe final. Los genogramas son mapas o representaciones gráficas que nos permiten mirar rápidamente una estructura interna de la familia, cuál es el tipo de personas que conviven con el niño y qué tipo de relación tienen con él. El genograma nos permite identificar el número de personas que conforman ese núcleo familiar, el tipo de convivencia o las relaciones con cada uno de sus miembros. Esta es la simbología o la nomenclatura que se utiliza para generar un genograma. Vamos a usar un triángulo para hombre, un círculo para mujer, colocaremos un asterisco encima del paciente para saber que esa es la persona a la que estamos evaluando. Si tenemos una línea horizontal continua, será una relación de matrimonio. Si hay dos lineecitas o si hay un rayo encima de esa línea de relación continua, estará indicando una ruptura de esa relación. Una línea discontinua será unión libre, una gota será embarazo, una cruz será la persona fallecida. Entre paréntesis, un más nos está indicando una relación positiva, un menos una relación negativa. Cuando encerramos a todas las personas, nos está indicando una convivencia actual. Si hay una línea discontinua de manera vertical, nos estaría indicando una adopción como tal. Estos son de manera general la simbología que se utiliza. Si vamos a colocar los hijos, se ponen en orden de mayor a menor, ¿sí? Y dentro les vamos a colocar la edad. El familiograma es útil para identificar casos y para saber a quién podemos acudir en caso de terapia o de hacer alguna notificación como tal. Veamos unos ejemplos. Aquí tenemos un ejemplo muy sencillo de una familia donde hay un papá y una mamá que se encuentran casados y tienen dos hijas, una de 9 años y una de 5 años, que sería nuestra paciente evaluada. Y estas cuatro personas conviven, ¿sí? Tienen una convivencia continua. Este sería un segundo ejemplo sencillo de esa misma familia que veíamos hace un momento, pero hay una ruptura, hubo un divorcio. Por eso encontramos el rayo encima de la línea continua y la parte de convivencia ya no está el papá, sino solamente la mamá y las dos hijas. Estos son algunos ejemplos muy sencillos. eh, Sin embargo, en un genograma se podría graficar a los tíos y a los primos si conviven con el niño, a los abuelos, normalmente los abuelos son parte fundamental del proceso de crianza. Pero es importante tener en cuenta que a quien graficamos es a las personas que conviven como tal. Por ejemplo, en este que está implicando divorcio, podríamos hacer en un color la convivencia entre semana y en otro color la convivencia en fin de semana. En ese caso, encerraríamos al papá y a las dos niñas en otro círculo de otro color y abajo tendríamos que indicar que el color amarillo significa convivencia entre semana y el color azul convivencia fin de semana. Son algunos pequeños ejemplos de cómo podríamos hacerlo. Bien, ya para finalizar, terminamos con esta frase que dice que dentro de cada niño existe una historia que necesita contarse,
una historia que nadie más ha tenido el tiempo de escuchar. Muchas gracias.